Bienvenidos a su programa Respira Libre, un programa de salud y calidad de vida, hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. El día de hoy, en nuestra sección de especialistas, tenemos al doctor Wartanke Krikian, cirujano laparoscópico, hablando acerca de los exámenes genéticos. En Respirando Asuntos de Mujeres, al doctor Luis Segura, ginecobstetra, experto en fertilidad, hablando acerca de los miomas en el área de fertilidad, un problema a resolver. Y luego continuamos con Respirando Asuntos de Niños y la doctora Emilia Figueroa, pediatra, importancia del sueño en los niños. No se despegue, quédese aquí con nosotros y síganos por nuestras redes sociales, @respiralibre, @meridiano online. Especialistas en Respira Libre. Y en nuestro segmento de especialistas estamos con el doctor Wartanke Krikian hablando acerca de exámenes genéticos. Bienvenido, como siempre, a tu espacio. Gracias. Cuéntanos hoy qué nos vas a hablar. Fíjate, nosotros como médicos y como cirujanos generalmente estamos acostumbrados a tratar enfermedades, más nunca a prevenirlas, ¿no? Hacemos muy poca prevención de enfermedades. Y esta vez vamos a hablar, o les voy a hablar, de cómo prevenir muchísimas enfermedades y básicamente a través de factores genéticos y de exámenes genéticos que tienen mucho que ver con casi todas las enfermedades y los problemas de salud que padece la población. Hay factores genéticos, factores ambientales. Esta vez les vengo a hablar de los factores genéticos como tal. Y bueno, que un cirujano laparoscópico nos venga a hablar de enfermedades genéticas y de prevención, me encanta. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que uno tiene que hacer es conocerse a sí mismo. Yo digo que todo el mundo, cuando compramos un teléfono, compramos alguna laptop o compramos cualquier cosa, viene con un manual de usuario, con un instructivo. Nosotros nacemos sin ese instructivo y actualmente tenemos la tecnología para tener el instructivo con nosotros y saber qué hacer para prevenir muchas cosas, vivir más tiempo y mejor. Sí, la indicación o lo que se sugiere ahora es que todos tengamos nuestro examen epigenético. Totalmente. Entonces tenemos exámenes genéticos actuales de nutrición básicamente para que la persona sepa exactamente qué comer, cómo metaboliza la comida, qué alimentos le están haciendo daño, cuáles alimentos no les hacen daño y sepa exactamente qué ejercicio hacer, qué comer, qué suplementos tomar para evidentemente nutrirse mejor y prevenir muchas enfermedades como la obesidad, el síndrome metabólico, etcétera. Pero además de esos exámenes genéticos nutricionales, tenemos actualmente también exámenes, por ejemplo, antienvejecimiento, de edad biológica y de antienvejecimiento. Las células, la edad celular, las células tienen una cierta división, se divide entre 100 y 120 veces, y ya después de que se dividan 120 veces ya no se pueden dividir más, se acortan los telómeros y ya no se pueden dividir más. Y ahí la célula ya, al no poder dividirse, evidentemente no regenera tejido y muere. Bueno, tenemos la tecnología para saber exactamente cuál es la edad celular de la persona y qué hacer para revertir y enlentecer el envejecimiento. Ese es otro tipo de exámenes genéticos. Pero además hay muchos otros más. Tenemos exámenes genéticos de piel y de cómo cuidar la piel, exámenes genéticos de deportes, de qué deporte es el mejor para esa persona y cuáles son las lesiones que tiene que evitar o que es más propenso a sufrir y cómo cuidar el corazón, por ejemplo, al hacer deporte. Tenemos exámenes genéticos de talento, de personalidad, exámenes genéticos de salud en general, o sea, las enfermedades. Hay exámenes genéticos ya de cerca de 1000 enfermedades. Hemos avanzado muchísimo a nivel de tecnología. ¿Qué tanta propensión tiene la persona de sufrir ciertas enfermedades hereditarias o ciertos cánceres? Por ejemplo, la obesidad, entre un 50 y un 70% genética. Y muchos cánceres son genéticos, tienen un componente genético muy importante. Además de muchas otras enfermedades, diabetes, Alzheimer, Parkinson, miastenia grave, tiene un componente genético importante, cerca de 1000 enfermedades. Y ya tenemos la forma de saber qué personas tienen predisposición a padecer ciertas enfermedades. ¿Y al tenerlas, ¿qué podemos hacer aquí en el país? Todas las podemos hacer en el país. Bueno, aquí se toma la muestra. Todas las muestras y se envían. ¿El resultado usted lo tiene? Sí, lo vamos a tener más o menos al mes y medio, vamos a tener resultados. Estas son pruebas, evidentemente, que nos hacen en Venezuela. Aquí tomamos la muestra. Esto se envía a Europa, a algunos países de Europa.
España, Dinamarca, hay varios países donde pueden hacer estas pruebas genéticas y los resultados los tenemos más o menos como al mes, mes y medio. Resultados de 1000 y pico páginas. Claro, pero esa es nuestra guía de uso. El instructivo con el que nos El nacemos. instructivo con la que nacemos. Y que definitivamente estamos en la nueva era de la medicina, como dices tú, preventiva. ¿Y a qué edad recomiendas tú hacerte esa prueba genética? Mientras más temprano, mejor. Evidentemente, por ejemplo, hay unos que son con saliva, el paciente tiene que poder escupir 2 mililitros de saliva, otras son con un hisopo. Entonces, ya apenas el paciente pueda tomar la muestra, se le puede hacer. O sea, tú sugieres que se haga desde la infancia. Sí, desde la infancia, porque una persona, por ejemplo, obesa o que tenga un cáncer, si hubiera sabido cómo cuidarse desde la infancia, no hubiera llegado al estado en que llegó, pues. ¿Y tenemos la posibilidad de, en tu consultorio, hacer esas pruebas? Sí, totalmente, totalmente. ¿Cómo te conseguimos? Yo estoy en la Clínica Leopoldo Guerrevere, en el Hospital de Clínicas Caracas, en el Grupo Médico Santa Paula, y mi teléfono es 0412-826-5301, y por Instagram o TikTok, @cirujano-laparoscópico, y mi página web es cirujanolaparoscópicobzla.com. Repite otra vez el Instagram. Cirujano laparoscópico. Muy bien. Y si usted no lo ubica, @respiralibre. Todos nuestros especialistas van a estar a su disposición. Muchísimas gracias, Gracias de verdad, a ti. porque la nueva era es la que está en boga en medicina y la prevención es lo que tenemos que hacer. Gracias por estar acá y usted manténgase en Respira Libre. Respirando Asuntos de Niños. Y en nuestro segmento Respirando Asuntos de Niños estamos con la doctora Emilia Figueroa, pediatra, y vamos a hablar acerca de la importancia del sueño en los niños. Y este tema me afecta a mí personalmente en mi desarrollo profesional, que eso es lo que nosotros tratamos y defendemos. Bienvenida. Y gracias por haber escogido ese tema. Gracias, Hexa. Sí, yo creo que es un tema de vital importancia por las implicaciones que tiene en la infancia y además, bueno, para conversar el día de hoy contigo, porque la respiración y el sueño tienen mucha relación, así es. Es así. Y en este mundo actual donde nuestros hijos están, sobre todo post pandemia, conectados con amigos que están en otros países y que en la noche es que juegan, ¿qué pasa con ese sueño? Fíjate, cuando hablamos de sueño y sabemos que juega un papel fundamental en el crecimiento no solo físico, sino emocional y mental en los niños, entonces hablamos de qué puede producir trastornos en el sueño, es decir, qué puede afectar que el niño no descanse lo suficiente. Y es cuando mencionamos, y más en esta era donde estamos expuestos a tantas pantallas, la luz azul. Recordemos que para que se produzca un buen episodio de sueño, una calidad en el sueño, debemos disminuir el uso de pantallas al menos 1 hora antes de ir a dormir. La luz azul que emite todas las pantallas, sea celular o televisor, puede disminuir la producción de melatonina, que es la hormona que ayuda en la inducción del sueño y a mantener una calidad durante el sueño nocturno. ¿Y cómo hacemos? Entonces, tenemos que hacer horarios. ¿Qué otra cosa tenemos que evaluar en nuestros niños para que de verdad tengan las horas adecuadas? ¿Cuántas horas son adecuadas según la edad? Según la edad, diste en el punto clave, porque debemos recordar que los niños muy pequeños, sobre todo los lactantes, en los primeros 3 años, duermen más horas que los niños más grandecitos. Decimos que incluso 12 horas durante la noche y hacen siestas que pueden ir de 1 a 3 horas durante el día. Aquellos en edad preescolar pueden dormir de 10 a 12 horas durante la noche y los adolescentes al menos necesitan 9 horas para recuperar energía y poder rendir, sobre todo desde el punto de vista académico, al día siguiente. Y si entrenan algún deporte, una exigencia mayor de sueño. Sí, así es. Y es importante, fíjate, ¿qué implica
la calidad del sueño, que el niño practique algún deporte o alguna actividad física durante el día. No solo estamos hablando que reduce riesgo de enfermedades como sobrepeso u obesidad, sino también mejora la calidad del sueño. Tienes razón cuando hablamos de que el sueño implica hábitos, una rutina establecida, no exponer al niño a pantallas una hora previo antes de ir a la cama, disminuir las actividades antes de ir a la cama, establecer como una rutina. La higiene del sueño, que es lo que uno llama. Nosotros llamamos higiene del sueño. Así es decir, en aquellos más pequeños probablemente iniciará entre 6 de la tarde para buscar ir a la cama a 8 de la noche. ¿Cuál es la idea? Que una vez que se apague el sol, y disminuyen los niveles de triptófano, cortisol y adrenalina que nos permiten mantenernos activos durante el día y se produzca la melatonina, yo poder entonces ir a la cama. ¿Cómo establecemos esa rutina? Después de una cena que no debe ser muy copiosa, no muy alta en alimentos ricos en grasas ni azucarados, porque recordemos que son alimentos que dan energía y pueden, más que inducir el sueño, activar al muchacho. La rutina del baño, la higiene bucal, leer un cuento, disminuir el tipo de actividades que hacemos durante la noche antes de ir a dormir. El ambiente en el que duerme el niño también es importante. Fíjate, que las condiciones en la habitación estén adecuadas. A veces pensamos como padres que si yo duermo con el televisor encendido, mi hijo también puede repetir el mismo patrón. Y cuando revisamos en consulta, nos damos cuenta que no es que el niño tenga un problema, un trastorno en el sueño, sino que la higiene, los hábitos que se practican en casa no son los más adecuados. Mantener el televisor encendido mantiene al cerebro, a ese sistema nervioso central en constante actividad y no permite que el niño descanse. Usted probablemente como adulto lo ha alcanzado porque, bueno, o a lo mejor ese sueño es allí medio, no recuperador al 100%, pero los niños, el sueño es tan importante porque es durante el sueño que se desarrolla el cerebro, el sistema nervioso central, se consolida la memoria, se libera hormona de crecimiento, que es la hormona que permite que crezca. Bien decían las abuelitas, que para crecer había que dormir. Bueno, ese mito no es muy lejos de la verdad. Es así, se libera hormona de crecimiento que permite que el niño crezca. Y otra cosa que yo voy a agregar, tiene que estar claro de que tenga anatómica y fisiológicamente una nariz que funcione. Si no lo tiene, es un mito, vamos a esperar que crezca para que se solucione. No, mientras más temprano solucione, que tenga una respiración nasal adecuada, mejor van a ser los resultados y el crecimiento y sin deformidad facial de ese niño. Así es, así es. Es muy frecuente que en los primeros años de vida, por el hecho de que el sistema inmunológico esté inmaduro, muchos procesos virales o niños con antecedentes de alergia ambiental, alergia alimentaria, que desarrollan cuadros respiratorios con frecuencia y lo que tú bien dices, entonces no acudimos al especialista de forma temprana y bueno, esos problemas se perpetúan y se ve afectado el sueño nocturno. Por eso es que usted tiene que tener una pediatra como Emilia. ¿Cómo te contactan? A través de Instagram, dra.emiliafigueroa y en AteKids me pueden ubicar. Muy bien, y si no, como siempre digo, a través de @respiralibre y todos nuestros especialistas a su mano. Gracias, Emilia, como siempre, por estar en nuestro espacio. Y usted, quédese aquí en Respira Libre. Respirando Asuntos de Mujeres. Y en nuestro segmento Respirando Asuntos de Mujeres estamos con el doctor Luis Segura, ginecobstetra. Estamos hablando acerca de miomas en el área de la fertilidad. Y como buen experto en fertilidad, pues este tema nos interesa a los que estamos en casa. Bienvenido, Luis. Bienvenido, mil gracias, Edison. Un honor estar aquí contigo. No, esta es tu casa. Cuéntanos que es muy frecuente los miomas y las pacientes no lo saben. A veces es la primera causa de infertilidad. Sí,
El mioma es la patología tumoral benigna más frecuente del área ginecológica, ¿no? Muchas veces pasa desapercibido. Hay que saber que la mayoría de las oportunidades no puede ser un hallazgo incidental en la consulta y la señora no tiene absolutamente ninguna manifestación, por lo tanto no hay que tratar nada. Pero en otras oportunidades sí hay manifestaciones claras e inciden en el área de fertilidad y esa parte sí debemos tratarla, es ahí donde debemos abordarlo. Y cuando, bueno, primero, ¿cuáles son los síntomas que nos dan los miomas? Los síntomas que convierten una miomatosis uterina, que son estos tumores benignos que están en el útero, en la matriz, son sangrado genital aronizante, sangrado intermenstrual, dolor, compresión de órganos vecinos como la vejiga o el recto y por supuesto trastornos de fertilidad. Entonces en los trastornos de fertilidad, eso es importante conocerlo, no todo mioma es un mioma quirúrgico. O sea, existen determinadas clasificaciones que te hacen pensar, bueno, este mioma está actuando como un dispositivo intrauterino y no va a permitir que la señora salga embarazada. ¿Y cuáles serían esta clasificación? Porque a lo Ujú. mejor yo estoy oyendo el programa y digo, pero si a mí me dicen que tengo un mioma y no me operan y sigo sin salir embarazada, ¿será que este doctor no sabe? Sí, es una pregunta frecuente y además es muy interesante porque es real, ¿no? ¿Es así? Lo primero es, todos los que ejercemos en el área de fertilidad, ¿verdad? De la forma más ética y responsable, pues buscamos. Una paciente puede tener miomas que están localizados en el espesor del útero o hacia la parte externa y muy probablemente no hay mayor derivación en todo lo que se refiere a la parte de alteraciones en la irrigación. Pero los miomas que están localizados dentro de la cavidad uterina, o que hacen protrusión en la cavidad uterina, o en la actualidad un tipo de mioma que afecta a algo que denominamos zona de fusión, que es algo muy cercano al endometrio, son miomas que deben ser tratados. Esas pacientes que consultan por un trastorno de fertilidad y lo evidencia, hay que explicarle claramente, mira, eso no puede estar para obtener una prueba positiva de embarazo. Ujú. Y cuando se hace el diagnóstico, ¿en qué momento tiene que planificarse la cirugía? Esa pregunta también es muy importante e interesante, porque no siempre en la actualidad se trata de una cirugía. En oportunidades, si la paciente es completamente asintomática y está cerca de su periodo de menopausia, no tenemos nada de qué preocuparnos porque probablemente al dejar de aparecer la menstruación, Disminuye. simplemente no va a aparecer más nunca un sangrado genital y sabemos que está allí y es un tumor benigno y va a reducirse. Ahora bien, sí existen indicaciones quirúrgicas que son básicamente las que hablamos previamente y en la actualidad existen otros métodos para el abordaje de los miomas. Uno de ellos que se está utilizando con muchísima frecuencia es la utilización del láser diodo en las histeroscopias. Entonces ese nos permite resecar el mioma que está dentro de la cavidad o como los que les expliqué o los que hacen protrusión o que toman la zona de fusión y la reducción es del 60 al 80% hasta la totalidad. De hecho, la revisión más reciente del año 2024 se acaba de publicar por un grupo muy importante en el cual las pacientes que estaban vinculadas a el área de fertilidad y que iban a un procedimiento de técnica de reproducción asistida se vieron beneficiadas a través del uso del láser diodo. Entonces, ese es uno de los puntos que podemos fácilmente abordar. Y el segundo punto es que existe otro método que, digamos, ambos por supuesto son de alguna manera llamados mínimamente invasivos. Este segundo método es lo que se llama ablación de los miomas por radiofrecuencia. Es un nombre complicado para lo que verdaderamente es. Realmente es guiado por ultrasonido y por supuesto con la paciente sedada a través de un dispositivo aplicar calor en ese tumor benigno y observar cómo lo ves inmediatamente en el ultrasonido. Lo que fue un arbolito de Navidad se convierte en nada. Entonces, es muy efectivo en manos expertas porque te evita el hecho de que vayas a una laparoscopia o vayas a una laparotomía y te acerca, si fuese necesario, a poder obtener reducción de síntomas o, en el caso del láser diodo, acercarte a la técnica de reproducción Claro, y asistida. aparte de estos pacientes usualmente se anemizan por Así el es. sangrado y estas dos técnicas son sin quirófano y sin sangrado. Absoluto. Es que además la misma paciente te lo dice, doctor, es que la única opción es que me opere. Y es además muy frecuente.
Entonces, no, en la actualidad no es así, en la actualidad no es la única opción. De hecho, haces láser diodo, colocas, dependiendo de la magnitud de las lesiones en el interior del útero, lo colocas y haces el control a los 60, 90 días y te quedas sorprendido de cómo se 70% menos. modifica. Sí, te Por quedas eso es que en Respira Libre amamos el láser diodo. sorprendido. Es el mismo aparato que utilizamos nosotros. Ah, ¿te fijas? Es el mismo Ah, aparato. bueno, es que realmente es sumamente útil, es increíble, lo ves, la histeroscopia pre y post no parece, es que hasta el ultrasonido no parece que es de la misma paciente cuando finalizas el procedimiento. Por eso es que la tecnología y la actualización es lo Ujú. que va de la mano de la buena medicina, y yo siempre aprovecho este espacio para decirle a usted que la medicina venezolana está actualizada, tiene tecnología, y de la mano de expertos como el doctor va a estar siempre con una mejor calidad de vida. Luis, ¿cómo te contactan? A través, bueno, el Instagram es @fertilidadsegura, pero soy, bueno, el director médico de Fertigenetics, @fertilidad Santa Paula. Estoy en la Leopoldo de Revere, en Plaza Santa Paula, Plaza 3. Bueno, mi área es ginecología, obstetricia y reproducción. @fertilidad segura. Y Ujú. si no lo ubica, @respira libre. Con todo gusto le haremos llegar su contacto al doctor Segura. Muchísimas gracias, Luis, por haber estado con Un nosotros. placer enorme, De Sajisa. verdad que sí. Un Y placer. usted seguramente estuvo con una entrevista que aprendió mucho. Quédese con nosotros aquí en Respira Libre. Y así hemos llegado al final de este programa, esperando que haya sido de su completo agrado. Como siempre les digo, nos vemos en la siguiente entrega y hasta la próxima sonrisa.